Buenas noches, damos la cordial bienvenida a la doctora María Esther Arévalo Molina, médico radiólogo de Grupo CT Scanner. Buenas noches, doctora, adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de resonancia magnética en la salud de la mujer. Y pues para dar una pequeña introducción, es importante decir cuáles son las indicaciones que normalmente contamos para su realización. Entonces podemos dividir estas indicaciones en dos grandes grupos. Podemos dividir a nuestros pacientes en una evaluación obstétrica, ya sea para identificar malformaciones propias del producto o para identificar complicaciones durante el embarazo, o donde cumplimos una más grande labor en la evaluación no obstétrica. Si estamos hablando de esta evaluación no obstétrica, podríamos incluso dividirla en tres grandes parámetros que tienden a ser la evaluación de complicaciones de cirugías estéticas o para valorar tratamientos de la misma, la evaluación en mamas y finalmente para la evaluación de infertilidad femenina. Si estamos hablando particularmente en el tema de medicina estética, pues el grupo CT Scanner se caracteriza por la evaluación de biopolímeros, como vamos a ver más adelante, y también respecto al uso de implantes. Si hablamos incluso de mamas y pues de evaluación de infertilidad, no podemos dejar atrás la imagen oncológica, evidentemente, pero en la clase de hoy vamos a tratar un parámetro que es igual de importante en relación a los implantes mamarios, como veremos, y pues si hablamos netamente de la pelvis, pues vamos a abordar más adelante un tema de infertilidad, de dismenorreas y de metrorragias. No podemos estar exentos de estas indicaciones, ya que no solo los grupos de imagen, como vamos a ver que lo hace la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, da ese énfasis tan importante para la resonancia magnética, sino que ya también encontramos, por ejemplo, esta acta de obstetricia y ginecología escandinava, que incluso comparan los hallazgos de resonancia magnética con hallazgos que ellos valoran en el transoperatorio en el caso de la endometriosis. Es por eso que nos pareció fundamental evaluar el día de hoy todos estos parámetros en que tiene un rol fundamental la resonancia magnética. Y pues nos quedamos con estos tres temas tan importantes que ya les aboqué, los biopolímeros, implantes y pues endometriosis. Me es grato presentar a uno de mis maestros entonces, el doctor Juan Ricardo Salazar Palomeque. Él es médico por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en radiología, cursó una alta especialidad en radiología vascular e intervencionista por el Hospital General de México, es subespecialista en imagenología del sistema musculoesquelético por el Instituto Nacional de Rehabilitación y pues actualmente se desempeña como jefe de resonancia magnética en el grupo CT Scanner México. El día de hoy nos dará una plática en relación a resonancia magnética de glúteos para el estudio de la enfermedad por biopolímeros. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Agradezco la introducción a la doctora María Esther Arévalo. Y bueno, pues demos inicio a nuestro tema. Y bien, el tema que en esta ocasión tengo la oportunidad de compartirles es la experiencia que hemos tenido aquí en la sucursal de CT Scanner México, como parte del grupo CT Scanner, en el uso de la resonancia magnética de glúteos para el estudio de la enfermedad por biopolímeros. Vamos a tomar en cuenta, una cosa bien importante aquí. Estamos hablando de aplicaciones de resonancia magnética en la salud de la mujer y es muy extenso el campo. Hay muchas cosas en temas de mama, en temas de pelvis, en temas de salud reproductiva. Hay muchos aspectos, pero a veces también hay que tomar en cuenta que la autopercepción y por los motivos que sea nos orillan tanto a mujeres como a hombres, pero en su mayoría realmente a mujeres, a optar por tratamientos estéticos. Finalmente, las complicaciones derivadas de esto son parte de la salud de la mujer y de alguna manera también es un campo en el cual los radiólogos debemos estar apropiadamente familiarizados y sobre todo darle la importancia que tiene por las complicaciones. En verdad, se los digo, yo con la experiencia que he podido hacer durante los recientes años, es las complicaciones por el tema de biopolímeros, adyuvantes, modelantes o como le quieran llamar, de verdad que son bastante crueles. La calidad de vida de las pacientes
se ve deteriorada de una manera sumamente importante. Y es en realidad una intervención nuestra la que puede ayudar a que las opciones terapéuticas de la paciente estén a la mano. Así que es verdaderamente un tema de salud de la mujer, no solo de mujeres, pero afecta mucho a la población femenina. En fin, quería enfatizar esto, porque, bueno, aunque es un tema estético, sumamente importante. Hablemos de el uso de la resonancia magnética justamente para esto, para la evaluación de los biopolímeros. Me gustaría iniciar, como siempre me gusta decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Con fines de reconocer la importancia del paso a paso de lo que nosotros estamos adoptando con nuestras pacientes. Y no está de más hablar que, como ustedes saben, en resonancia magnética trabajamos con secuencias de pulso. Cuando hacemos estos estudios, ¿de qué nos sirve hacer tantas y tantas y tantas adquisiciones? ¿En verdad todas son útiles? ¿O me puedo limitar a pocas? ¿Cómo es que planeamos lo que nosotros estamos haciendo? Recuerden que en resonancia magnética una gran familia de secuencias son las secuencias turbospíneco y yo creo que la mayoría estamos familiarizados que nos dedicamos a imagenología, a que independientemente aquí si es un resonador de 1.53 Tesla, vamos a tener la planeación bastante similar. Sabemos que podemos tener ponderaciones o contrastes en densidad de protones T2 o T1 y ya sabemos, estas a su vez las podemos someter a una supresión de la grasa, la técnica de saturación que es FATSAT, ¿no? Así que lo bonito de la resonancia magnética es que podemos tener distintos contrastes del tejido, una caracterización tisular bastante bien definida, ¿no? Así que puedo tener T1, T2 densidad de protones, estas mismas con saturación de la grasa. Y cabe destacar que a diferencia de densidad de protones y T2 con saturación de la grasa, que son secuencias sensibles a líquidos, generalmente el T1 con saturación de la grasa se suele utilizar con el uso de medio de contraste para magnético, el gadolinio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la utilidad. De ahí vamos a ir reduciéndonos a lo que nos compete en este tema. Así que quitemos lo que probablemente en este tema de glúteos no va a tener tanta utilidad y quedémonos con las imágenes T1 y con una imagen que suprima a la grasa. Pero en resonancia magnética tenemos diferentes técnicas para suprimir la imagen de la grasa. Una es la saturación, el FATSAT, como lo ponemos, ¿no? Pero también tenemos técnicas de inversión-recuperación. Probablemente la mayoría de ustedes estén familiarizados con la secuencia STIR, que técnicamente no es lo mismo, aunque el resultado es muy parecido. No quiero decir que es el mismo, definitivamente no, pero muy parecido en cuanto a que suprime la imagen de la grasa. Y es que entonces nosotros trabajaremos principalmente para el estudio general de este tema de polímeros, de implante de polímeros, con estas dos secuencias, T1 y T2 STIR. Ustedes saben que vamos a utilizar nuestros planos ortogonales. Vamos a enfatizar que quizá el más importante aquí es el plano transversal, seguido de siempre un plano para comprobar los hallazgos, que es el plano coronal, y probablemente tenga un poco menos de papel importante que el plano sagital. Todos son importantes, pero nuestro eje va a ser el plano transversal seguido del plano coronal. Y así entonces vamos a trabajar generalmente con imágenes T1 transversales y coronales y con imágenes T2 STIR, que va a ser la forma de suprimir la señal de la grasa, en los tres planos ortogonales. Aquí tal vez llame la atención un poquito la posición que tiene ese plano sagital, que quizá no está tan centrado al glúteo, pero ahorita veremos cuál es la importancia de esto. Bien, esto es la base con lo que vamos a empezar. Vamos a tomar en cuenta que hablar de las complicaciones de estas pacientes, bueno, este tema de modelantes es conocer, bueno, a veces no saben ni qué les pusieron, ¿no? Hay pacientes que en verdad se han sometido a procedimientos y ni idea tenían de que pueden tener un material exógeno. Ya saben ustedes, el término de biopolímeros, modelantes, adyuvantes o en general halogenosis. Bien, como dice el doctor Giovanni Vetti, que he tenido la oportunidad de trabajar mucho con él, pues de biopolímero no tiene nada, porque son polímeros, no son biológicos estos materiales. Así que lo que van a desarrollar son extensas reacciones inflamatorias y fibrosis de inicio. Entonces, esa primera parte, para caracterizar esa extensión, es donde nos ayudan estas dos secuencias. Bien, pero no nos quedamos con eso. Resulta que tenemos la oportunidad con otras secuencias de caracterizar. Bien, quita la señal de la grasa, apágala con una inversión recuperación, por eso dice TIRM, ahí hay una IR, inversión recuperación. Ahora quita la señal del agua, satura el agua, bien.
ya no tengo la señal del agua. Entonces, lo único que va a ser hiperintenso, si lo pondero en T2, va a ser la silicona o el material de polímeros. Hay diferentes tipos de polímeros, eso es una realidad, pero al final son moléculas muy parecidas que van a precesar en términos del fenómeno de la resonancia magnética de forma muy parecida. Entonces, bien, podemos caracterizar la presencia de material de biopolímero con una secuencia que me suprima señal de grasa y señal de agua. O a su vez, si yo quiero comprobar que es líquido en verdad y que no se confunda con el polímero, lo puedo saturar al polímero. Puedo hacer una imagen T2 strip donde quito la señal de la grasa y saturo a la silicona o el biopolímero y entonces solamente me va a quedar donde hay líquido. Este juego de secuencias nos va a permitir caracterizar estrictamente qué es qué. ¿De acuerdo? Entonces, quiero saber dónde está la fibrosis, quiero saber dónde está el edema, quiero saber dónde hay polímero, quiero saber dónde es una colección, quiero saber dónde hay líquidos. Entonces, este juego de secuencias nos lo va a permitir. Ahí no termina esto. Vamos a valernos también de secuencias de la imagen de la familia ecodegradiente. Imágenes T1 en fase y fuera de fase. Por supuesto que nos ayudan a caracterizar granulomas calcificados, inclusive algunos cambios por lipotransferencia o infiltración intramuscular se caracterizan apropiadamente con el uso de estas secuencias. Bien, ¿qué más tenemos? Porque recuerden, es podemos tener toda una baraja de secuencias. Las imágenes de difusión. La difusión aquí va a ser relevante, porque bien, fíjense que muchas de estas pacientes, en este momento me referiré como ellas, porque la mayoría son población femenina a la que tiene la oportunidad de atender, muchas de estas pacientes se hicieron estos procedimientos en condiciones inadecuadas. Es por eso que se complican. A veces son materiales que ni siquiera se debieron de haber puesto y causan reacciones inflamatorias extensas, pero el problema aquí no es lo agudo. Pueden pasar inclusive 10 años desde que la paciente se puso estos materiales y transcurrió como si nada y empezar a complicarse después, porque resulta que esto va a causar una actividad inflamatoria que puede pasar por diversas etapas biológicas. Puede estar activo, inactivo, activo, inactivo. Y entonces es ahí donde no solamente se trata de lo local, sino que va a causar una reacción inflamatoria sistémica y estos pacientes necesitan inmunomodulación. Así que la difusión nos va a ayudar a identificar cuándo está activa la enfermedad, independientemente de si hay o no fibrosis. Evidentemente, el mapa ADC nos permite identificar o caracterizar con precisión cuando no solo es la hiperintensidad, sino que tenemos una difusión facilitada por un proceso inflamatorio activo. Así tenga 9 años o 10 años de que la paciente se colocó estos materiales. Pero ahora el contraste. Vamos a utilizar nuestras secuencias que se valen del ecodegradiente. T1 VIVE con saturación de la grasa pre-gado y posterior a la inyección de gadolinio para buscar aquellas zonas que requieran un reforzamiento, sobre todo en el caso de los abscesos. ¿De acuerdo? Y es que estas secuencias son rápidas comparada con un T1 FATSAT. Así que si vamos a un estudio contrastado, preferimos una secuencia más rápida como este T1 VIVE. Claro, siempre y cuando no hayan implantes de tipo metálico que nos puedan causar, pues ahí hay un problema, ¿no? Por la susceptibilidad magnética de estas secuencias. Así que entonces tenemos toda esta baraja de secuencias y a cada una le vamos a dar la utilidad apropiada. Bien, ahora entonces, veamos. La imagen T1. Hablemos un poquito de anatomía, ¿qué es lo que vemos? En verde marcamos el hueco pélvico. Es el material no tendría que hacer nada dentro del hueco pélvico. La estructura ósea generalmente no suele verse afectada, al menos en la mayoría de las pacientes. La musculatura, la masa muscular abdominal anterolateral y de los compartimentos anteriores de los muslos. Ahí está, y es excesivamente raro que estos se vean afectados de manera intencionada o de forma primaria. Pero el tema va a estar en el tejido celular subcutáneo, especialmente de las regiones glúteas, como estoy marcando aquí. Ahí en la imagen T1 identificamos todos estos cambios que corresponden a fibrosis, la retracción y el engrosamiento del tejido conjuntivo del plano dermocutáneo y todos estos cambios de hipointensidades son fibrosis de inicio, ¿no? Vamos a ver el estatus de la musculatura glútea mayor. Generalmente son glúteos mayores los que se van a ver aquí afectados. Y evidentemente las fosas
ciáticas, las cotaduras ciáticas, porque un exceso en la profundidad de estos materiales llega a dañar por contigüidad o a comprometer de manera permanente en muchos casos al nervio ciático. Entonces, la profundidad de estos cambios es bastante importante al momento de caracterizar esto. Bien, entonces, estos sitios, el tejido celular subcutáneo de la región glútea, músculos glúteos mayores y las fosas y las escotaduras ciáticas son sumamente importantes en la caracterización de este problema. Bien, pero entonces cambiemos el contraste con la imagen T2 STIR. Ahí todo esto brilla, pero lo que brilla, todo lo que brilla es malo. Hay que tomar en cuenta que la hiperintensidad va a corresponder a líquidos estáticos, va a corresponder a edema u otros tejidos que puedan tener un tiempo de relajación T2 corto y sea brillante en esta secuencia. Hasta la fibrosis puede comportarse hiperintensa. Entonces, bien, pero nos permite conocer la extensión de esto, especialmente en los planos que hasta este momento hemos destacado. Y bien, pues entonces una imagen con saturación del agua, con supresión, perdón, de la grasa y del agua nos permite que ponderada la imagen en T2 identifiquemos dónde está el material modelante. Y es que aquí sí va a ser importante determinar la extensión de dónde está el material. Primero si sí existe un material, dónde está y cuánta y qué cantidad podemos tener, si es posible cuantificarlo, ¿no? Entonces, bien. Veamos, en esta imagen coronal T1 podemos describir topográficamente la extensión de la fibrosis. Ahí vemos algunas imágenes globulares de baja señal que pudieran corresponder al material modelante, pero bien, ¿qué pasa en la imagen T2 STIR? Encontramos que la extensión de todo el cambio inflamatorio y fibrosis, bueno, pues afecta inclusive de manera intramuscular a los glúteos mayores. ¿Qué tal, no? Y vean el tejido celular subcutáneo en la región, los cuadrantes inferiores internos de ambos glúteos. Entonces, tenemos que caracterizar esto y podemos valernos de postprocesos con sobreposición de imágenes T1 con STIR, por ejemplo, para caracterizar con color la localización de estos cambios. Esto es de bastante ayuda para el médico tratante en la caracterización apropiada de esto, de la extensión del daño, ¿no? Bien, ahí les pongo un plano, pero vayámonos a un plano más frontal, más coronal, perdón, hacia anterior. Aquí hay que tomar en cuenta que la distribución del material, tenemos que decir exactamente dónde está, porque no nada más se puede quedar en glúteo, ya que como en este caso lo tenemos en las regiones trocantéricas, ese se puede ir a la región lumbosacra, a la región lumbar, se puede ir a muslos o peor aún, a periné y afectar a las fosas isquioanales. Imagínense, no poderse sentar por el dolor que hacen, no poder evacuar por el dolor que tienen. En verdad, es un dolor insoportable para estas pacientes. Entonces, la localización de esta infiltración es sumamente importante, identificar todos los puntos. Y peor aún, cuando tenemos disrupción del diafragma pélvico y paso de los materiales al hueco pélvico. Las cosas se complican bastante. Entonces, el juego entre estas imágenes y la sobreposición y uso de colores nos permiten caracterizar, bueno, ¿dónde está eso? Es un mapa de color que puede ayudar bastante al médico tratante. Bien, y en el plano transversal, pues lo que nosotros hacemos es la fusión de las imágenes T1 como anatómica con la imagen para caracterizar el material de biopolímero. Noten aquí cómo se puede ver bien en rojo dónde se encuentra la señal que corresponde a este material y cómo se aloja en las fosas isquioanales. Entonces, hay que decir con precisión dónde hay material. Bien, dicho esto, también nos damos a la tarea de hacer una volumetría, porque bien, puede haber todavía algunas discusiones acerca del mejor tratamiento y definitivamente lo primero es el tratamiento médico porque hay que apagar ese proceso inflamatorio. La inmunomodulación va a ser bien importante para el estatus general de estas pacientes, pero también va a ser importante cuantificar cuánto, ya que en lo posible hay algunos colegas que hacen el retiro de estos materiales. No es fácil, no es sencillo ni cuantificarlo y mucho menos quitarlo, pero tener una aproximación de un volumen prequirúrgico y uno postquirúrgico puede darle una idea mayor al cirujano acerca de, bueno, cuando hace el retiro de estos materiales, de cuál es la cantidad que está quitando y tal vez valorar el éxito de su procedimiento o bueno, qué tantos son los cambios posteriores a la cirugía. Entonces, hacemos una volumetría del material identificado y mandamos nuestras imágenes clave, ya saben, como siempre, para identificar exactamente dónde está la distribución de este material. Dicho esto, reconocer también el plano sagital
no es tanto por la región glútea. El plano coronal nos dice bien toda la afectación de la región glútea, pero evidentemente hay que saber hasta dónde en sentido cefálico se extiende el material modelante. ¿Por qué? Porque a veces, en verdad, es tanta la infiltración de los músculos glúteos que hay que retirar. Y entonces se valen de colgajos de la región lumbar. Y entonces, si la región lumbar está extensamente afectada por este material, no se pueden hacer colgajos. Esto considerando las opciones terapéuticas que pudiera tener el cirujano que trate a estas pacientes. Bien, dicho esto ahora, entonces, en una lista de comprobación de ¿qué es la información que nos va a aportar la resonancia magnética para la valoración de estas pacientes? Vamos a dividirlo en dos grupos. Primero, la presencia de cambios fibrocicatriciales, cambios inflamatorios o edema, la presencia de material modelante, confirmarlo, porque recuerden que hay pacientes que ni siquiera saben que tienen modelantes o material de biopolímero, distribución del material modelante y la cuantificación del material. Para los cambios fibrocicatriciales, en la imagen T1 y T2 STIR nos lo va a decir con precisión. Los inflamatorios, la imagen T2 STIR, pero bueno, hay la presencia de edema, aunque el material modelante con nuestra imagen que caracteriza silicona o que la suprime es la que nos va a permitir decir con precisión que ni es líquido y ni es grasa lo que brilla, sino es material modelante. También hay que tomar en cuenta que la distribución del material modelante, además de la imagen dedicada al silicón, nos puede ayudar el postproceso de los mapas de color a caracterizarlo de una forma más fácil para el médico tratante, inclusive para las pacientes, porque pues bueno, a final de cuentas ellas son bastante curiosas y ven y se meten bastante al conocimiento del problema que tienen. Y la cuantificación del material modelante, allí nos ayuda bastante el mapa de color. Bien, esto es lo mínimo. Pero ¿qué pasa con las pacientes complicadas? Estos son pacientes que son ambulatorias y que con esto pues es lo suficiente y casi siempre es por lo que los vemos. Pacientes hospitalizados. Vamos a buscar granulomas calcificados. Tal vez con lo primero allí iría también para pacientes ambulatorios, pero también pueden tener no nada más granulomas chiquitos, sino extensas zonas de osificación heterotópica. Imagínense sentarse sobre una piedra de manera constante y con el dolor que tienen. La osificación heterotópica es hueso donde no debería de haber hueso y se forma como resultado de estos procesos inflamatorios. La imagen T1 y las imágenes dentro y fuera de fase nos ayudan a caracterizar eso, la lipotransferencia, identificar los cambios. También aquí nos ayudan estas secuencias. Pero bien, si esto ya tiene largo tiempo, el proceso inflamatorio activo, ¿quién es el que nos dice si está activa o no la enfermedad en términos del proceso inflamatorio sistémico? La difusión. Colecciones. Las imágenes T2 STIR y la saturación de silicona, para decir qué no es silicón y qué es una colección. Y evidentemente el absceso, aquí nos vamos a valer de la imagen con gadolinio. Pero fíjense que aún así estos materiales pueden migrar a otros compartimentos corporales y existe el llamado síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes, el llamado síndrome ASI. Que habla de la afectación sistémica y la migración de estos materiales. Así que también podemos realizar resonancia magnética de cuerpo completo para tratar de buscar otros focos donde se aloje material modelante. No solamente es la migración local, sino también la migración por vía hematógena. Bien, entonces, esto como lista de comprobación. Pero algo bien importante, la infiltración de los músculos glúteos o la afectación de los nervios ciáticos. Es algo que hemos encontrado bastante y que de verdad deteriora por completo la calidad de vida de estas pacientes. Así entonces vamos a tomar en cuenta que ellas vienen con mucho dolor. Posicionarlas apropiadamente, ponerlas delicadamente la antena y especificarles de qué manera es que se va a hacer el estudio es bien importante para que ellas hagan el menor movimiento posible durante el estudio, en verdad. Tienen mucho dolor, no toleran ni el roce de una sábana muchas veces. Entonces hay que hacer consideraciones con ellas, con el ajuste de los protocolos, con el uso de secuencias para corrección de artefactos por movimiento y también, bueno, pues el manejo propio de las pacientes, ¿no? Hay que tener estrategias para que el estudio sea cómodo para el paciente, rápido y eficiente. De esta manera, entonces, vamos a tomar en cuenta que a veces no es necesario hacer toda la extensión del examen. Eso es lo que de moda está ahorita como protocolos abreviados de resonancia magnética. Hay una regla de oro para abreviar un protocolo. Nunca se puede hacer sin supervisión médica. Solamente bajo supervisión médica, antes de abreviarlo, me doy cuenta si voy a necesitar esto, si necesito lo otro. Si no estoy seguro que abreviándolo voy a resolver todo el problema, hazlo completo.
Pero esta es una de las estrategias, es algo que puede ser eficiente, repito, el tiempo de exploración para la paciente, la comodidad del paciente y también el flujo de trabajo en un establecimiento de resonancia magnética. No es que recomiende que siempre se deba hacer abreviado, sino que hay que planear estrategias ajustadas a cada paciente. Y de esta manera es que nosotros, si lo mínimo necesario con lo que trabajamos es con nuestras imágenes T1, T2 STIR y la imagen T2, inversión, recuperación y saturación de agua para silicona. Con base en esto, entonces, trabajamos nuestro proceso apropiadamente y podemos llegar por lo menos a la primera parte de nuestra lista de comprobación. Pero repito, tampoco eso es para todos los pacientes. Debe tener una evaluación clínica apropiada para saber qué es lo que quiere el clínico. Conocer si existe modelante, conocer la extensión del problema o ya tenemos una paciente complicada con un proceso inflamatorio agudo, la presencia de abscesos, porque allí yo no voy a abreviar nada. Entonces, esto es bien personalizado. Y evidentemente las características de los equipos de resonancia magnética van a ser importantes. Nosotros tenemos equipos de 1.5 Tesla, 3 Tesla, realmente no hay mucha diferencia. El asunto es la velocidad en la obtención de las imágenes, pero más importante, la amplitud del gantry y las características de la sala. Sí, hay que darles la mejor experiencia a estas pacientes si queremos obtener excelentes resultados en la imagen para que ésta sea valorable. Y bueno, pues con esto es lo que les quiero compartir acerca de la experiencia que nosotros tenemos de cómo realizamos la resonancia magnética para la evaluación de glúteos en este tema de los polímeros. Y hay que tener bastante empatía con estas pacientes porque a veces puede ser un poquito difícil, pero la situación clínica que pasan es compleja. Con esto cedo la palabra a la doctora Arévalo. Muchas gracias, doctor. Excelente plática y pues los mejores consejos justamente para optimizar la evaluación en este tipo de pacientes. Ahora doy la palabra a la doctora Julia Martín Ramos, quien es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en radiología y cuenta con un diplomado en patología mamaria por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como adscrito en la unidad de imagen mamaria del Grupo CT Scanner México. Ella el día de hoy nos platicará la relación de la resonancia magnética de mama para la evaluación de los implantes. Adelante, doctora. Buenas noches, agradezco la invitación a estas charlas de salud en la mujer y también agradezco la presencia a todos los que nos escuchan y ahora con el tema de modelantes y de implantes para la estética de la mama. Entonces, vamos a hablar también de mastografía y de ultrasonido, ya que es muy importante cuando se estudian las lesiones mamarias, ya sean benignas o no, conocer cómo es que podemos evaluar estas desde los métodos de imagen básicos, como son la mastografía y el ultrasonido. Bien, entonces, como pueden ver en este esquema, el uso de modelantes existe desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, del siglo XX, y actualmente se utilizan diversos materiales, ¿sí? Que algunos son muy agresivos, unos más, otros menos, y que pues todos ellos producen complicaciones y que están prohibidos por la FDA. Desde complicaciones muy severas como son las embolias pulmonares y o cerebrales, pasando también por la necrosis tisular, como también acabamos de ver, reacciones inflamatorias muy importantes, fístulas y formación de granulomas. Esta es una mastografía en las proyecciones básicas. Estamos viendo múltiples nódulos radiopacos nítidos de diferentes tamaños que se encuentran distribuidos de forma difusa en la totalidad del tejido mamario. Esto son inyección por modelantes que no nos permiten valorar el tejido mamario y esta paciente pasa automáticamente a la resonancia magnética y principalmente para ver si existen realces de tipo masa o no masa para descartar una enfermedad maligna, porque no se puede valorar ni por mastografía ni tampoco por ultrasonido.
Ahora pasamos a los implantes mamarios como tal. El uso de implantes de silicón empieza en 1963 y los de solución salina en 1976. La FDA entonces solo lo aprueba para reconstrucción postmastectomía, en trauma importante o en defectos del desarrollo. Recomienda, y también en la actualidad, una resonancia magnética 3 años después de haberse colocado los implantes y después cada 2 años. Los implantes tienen una vida media de 15 años. Entonces, los implantes en esta época, la FDA, en 1992, quedan prohibidos. ¿Por qué? Porque el silicón puede migrar a otras partes del cuerpo, se le relaciona con enfermedades del tejido conectivo, artropatías, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Aunque no se demuestra una relación directa. También muy importante con el linfoma de tipo no-Hodgkin, de la variedad anaplásica de células grandes. Y bueno, porque producen fuga y producen silicomas, aunque no haya ruptura. Y además porque el silicón no es un material inerte y puede tener propiedades antigénicas. Entonces, también los implantes están asociados, como también ya lo vimos, igual que los modelantes, con el síndrome de Asia, ¿sí? Los pacientes presentan síntomas de fatiga, fiebre, linfadenopatías generalizadas, pérdida de peso, dolor mamario y torácico, dolor muscular, articular, y este síndrome es indistinguible de otros síndromes autoinmunes. Sin embargo, se realizan investigaciones muy serias sobre los implantes y concluye el Instituto de Medicina de Estados Unidos que no hay una evidencia que relacione directamente el uso de silicón con enfermedades importantes, incluida alguna enfermedad autoinmune, que no aumenta el riesgo de cáncer de mama y que no existe riesgo para amamantar. Actualmente es la tercera cirugía cosmética más común en Estados Unidos después de la rinoplastia y la liposucción. Cada año se realizan de 150 a 200,000 mamoplastías de aumento en Estados Unidos. Y bueno, la FDA aprueba el uso de implantes para, como estética a partir del 2008 y tiene una página para que las pacientes, las mujeres, los médicos y quien quiera conocer. Es esta página que tiene enlaces, tiene links y tiene información a los pacientes de cada producto. Habla también de los riesgos, complicaciones y preguntas a los prestadores de servicios, es decir, a los fabricantes que están aprobados por esta institución. Entonces, bueno, en cuanto al tipo de implantes, tenemos el de silicón. El de silicón, que es el más utilizado, puede ser liso o texturizado. El de solución salina, hay implantes de doble lumen, es decir, silicón y solución salina. Tenemos los expansores como estos, que son los que utilizan normalmente después de una mastectomía y antes de colocar un implante de silicón. Y tenemos otros implantes que pues su uso es muy raro. Y aquí tenemos una imagen de mastografía, implante de silicón. Este otro que es de doble lumen, aquí podemos ver el implante de silicón y solución salina. Y este otro que es implante de solución salina. Los abordajes quirúrgicos es por el pliegue submamario, periareolar, a través de la cicatriz umbilical y axilar. Entonces, ¿dónde se colocan los implantes? Pues la localización o colocación retroglandular o epipectoral es la más frecuente en el 77 a 87% de los casos. Aquí es la epipectoral, como pueden ver, por delante del músculo, y la subpectoral por detrás del mismo. Y bueno, para los implantes mamarios se necesitan 2 técnicas con las proyecciones habituales en la craniocaudal y oblicuo medio lateral, pero 2 técnicas. Una es la de mínima compresión, ¿sí? Que es esta, en donde vamos a valorar el implante.
Ujú. Y después la técnica de Eklund, en donde vamos a rechazar el implante hacia la pared del tórax y vamos a ver únicamente el tejido mamario, porque los implantes pueden oscurecer hasta el 20% de este tejido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de mínima compresión. Vemos los implantes de morfología normal, es decir, cuando no hay una contractura, los implantes se ven ovalados o también se dice morfología en gota. Son radiopacos, pueden ser lisos o pueden contener algunos pliegues, como pueden ver aquí. Y bueno, esta localización es subpectoral. Aquí tenemos al músculo pectoral y los implantes están por detrás. Y luego esta es la técnica de Eklund que ya explicamos. Entonces, ¿dónde vamos a valorar solamente el tejido mamario? Y bueno, por ultrasonido, ¿cómo vamos a ver los implantes? Pues también se ve una imagen ovalada con, puede haber contornos lobulados, algunos contornos, o pueden ser lisos. Y vamos a ver dos líneas, una línea ecogénica que se debe en sí a la membrana del implante y una línea hipoecoica que es la cápsula que forma el cuerpo alrededor del implante. Y vamos a ver lo que decimos nosotros, el agujero negro, que es este, libre de ecos. Tiene líquido, entonces aquí pasa el sonido muy fácil y es completamente anecoico cuando es normal. Y podemos tomar esta visión extendida para ver la totalidad del implante y ver tanto su contorno anterior como el contorno posterior. Y bueno, después podemos hacer los cortes que sean necesarios para valorar el tejido mamario, como en este caso que estamos viendo una imagen quística. Entonces, en la resonancia magnética vamos a usar la secuencia T1, que ya explicó el doctor, la técnica T2 con FAT-SAT, saturación grasa, el STIR, tiempo de inversión-recuperación, para ver la saturación de sílico, para ver la silicona, y para quitar este silicón, o sea, supresión de silicón, ¿sí? Entonces, estas son las secuencias que normalmente utilizamos. Este es un ejemplo en donde estamos viendo aquí en T1 este implante que es epipectoral. Ven aquí el pectoral, está por delante, y aquí tenemos al músculo pectoral, está por detrás, en un corte sagital. Aquí tenemos un corte transverso y uno sagital. Estamos viendo el implante igual de morfología ovalada que contiene algunos pliegues, generalmente es liso, y en esta toma sagital vemos que se encuentra por detrás del músculo pectoral. Y bueno, las complicaciones inmediatas posoperatorias, la más frecuente es el seroma, el hematoma, las infecciones que también pueden ser tardías, la migración y la pérdida de sensibilidad. Estas dos últimas, migración y pérdida de sensibilidad, también se relacionan con el abordaje quirúrgico, que generalmente pérdida de la sensibilidad es el abordaje periareolar, porque es donde en la región del areola y el pezón, pues es donde tenemos toda la red neurológica. La migración se relaciona también con el abordaje quirúrgico, pero es más frecuente en las pacientes después de una mastectomía. Entonces el implante se mueve y bueno, esto es totalmente clínico porque la paciente lo nota enseguida. Y bueno, el seroma es una colección que es completamente aséptica, ¿sí? Y la vemos en resonancia magnética, en la secuencia STIR, claramente, como una colección hiperintensa que se encuentra alrededor del implante. Esta es supresión de silicona, en donde vemos pues el implante en sí. Y bueno, el hematoma también se produce en el posoperatorio inmediato. Vamos a ver que la paciente presenta un aumento de volumen, ¿sí? Esto también es en el seroma. Puede haber o no dolor y vamos a tener
Esto también depende del tiempo. En los hematomas agudos, subagudos, vamos a ver en el T1 esta imagen hiperintensa, y estamos viendo también aquí en T2 esta colección hiperintensa alrededor del implante. Y bueno, las infecciones es 2.5% de las complicaciones postquirúrgicas, habitualmente dentro del primer mes después de la cirugía, y en secundaria contaminación, la contaminación del implante, de los conductos, etcétera. Y bueno, aquí en T1 estamos viendo, ¿sí? Esta, en T2, perdón, esta imagen hiperintensa que se encuentra alrededor del implante, ¿sí? Y que en las secuencias de perfusión estamos viendo que, bueno, hay edema y hay una realce hiperintenso alrededor del implante, y esto, además de la clínica, ¿sí? Que la paciente pues, se presenta con dolor, con eritema, con fiebre, puede haber ganglios, y secundaria a una infección postquirúrgica. Y también lo que podemos ver en el ultrasonido, en este caso, una paciente que presentaba, tenía los implantes ya 10 años atrás de habérselos colocado, y presenta aumento progresivo del volumen, tiene dolor, empieza con eritema de la piel, y tiene también ganglios, y empieza con un dolor muy importante, acude a urgencias, se le hace este ultrasonido. Estamos viendo que el implante, que no es anecoico como vimos en normal, tiene múltiples ecos internos, tiene septos, este implante está roto, y además estamos viendo una colección alrededor del implante. Y bueno, en este caso fue una mastitis crónica, pero asociada también a un hematoma, como se puede ver en la cápsula. Dentro de las complicaciones a largo plazo, pues primero es la cápsula fibrosa, que esta es inmediatamente después de la cirugía, mide entre 1.5 milímetros, y esto con el tiempo que puede pasar, se puede calcificar y puede presentar una contractura. Y también puede haber una herniación por un defecto focal de la cápsula. Entonces, aquí en esta mastografía vamos a ver esta calcificación que es muy evidente alrededor del implante. La contractura, ¿qué pasa? Pues hay una contracción y estrangulamiento de la cápsula sobre el implante. El implante se vuelve duro y la paciente puede presentar dolor. Y bueno, los tratamientos son capsulotomías abiertas o cerradas, generalmente esto es quirúrgico, y bueno, generalmente la localización subpectoral ayuda, así como que sea también texturizado. Entonces, estábamos viendo aquí una morfología en gota de los implantes, y cuando hay contractura, ¿qué es lo que podemos ver en la mastografía? Porque esto es más que nada clínico, pues que podemos ver que los implantes, en lugar de tener la forma ovalada o en gota, pues son redondeados. Y en la resonancia magnética, pues lo que vamos a ver es muchos pliegues, ¿sí? Y también lo que puede aumentar, o sea, puede ser mayor el diámetro anteroposterior que el transverso en algunos casos, ¿sí? Cuando la contractura es muy importante. Y también, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que los implantes son totalmente deformes, ¿sí? Esto es una contractura muy importante, ¿sí? Donde sí pues el diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. Y bueno, también lo que se asocia con la contractura capsular es el líquido alrededor de la cápsula del implante, como pueden ver aquí, que si la reacción inflamatoria es muy importante, pues este líquido es mayor. Entonces, en la ruptura, los implantes se pueden romper. Si es el implante de silicón,
puede pasar desapercibida clínicamente. Si es implante de solución salina, pues las pacientes enseguida notan una pérdida inmediata de volumen. Y bueno, tenemos que hay ruptura intra y extracapsular. La intracapsular es la más frecuente, ¿sí? Y generalmente es después del tiempo de la vida media, aunque hay implantes que, pues, que se rompen antes de este tiempo. Entonces, se rompe la membrana que contiene el silicón, pero es retenido por la cápsula fibrosa, perdón, que formó el cuerpo, que formó la mama. Entonces, en mastografía es muy difícil de valorar una ruptura intracapsular. Puede ser desde normal o puede verse redondeado, ¿sí? Una simetría en forma, puede verse una elongación del implante, ¿sí? Una lobulación focal que puede simular una herniación. Entonces, esto puede sugerir una ruptura intracapsular. Como ven, en la solución salina, pues es muy evidente y también clínicamente la paciente lo siente, ¿no? Por ultrasonido, ¿qué vamos a ver en la ruptura intracapsular? Pues que ya lo han escuchado ustedes, supongo, el signo de la escalera, que son múltiples ecos lineales que son paralelos entre ellos en el interior del implante y que es el dato más confiable. Entonces, el agujero no va a ser un agujero negro, libre de eco, sino que va a ser un agujero ecogénico y el contorno va a ser pobremente definido en algunos casos. Y bueno, en la resonancia magnética podemos tener cuando el implante se está desprendiendo, o sea, no es una ruptura completa, puede verse el signo del ojo de la cerradura, perdón, aquí lo pueden ver muy bien, que esta cápsula se está desprendiendo, pero no está completamente. Sin embargo, aquí en el signo de Linguini, que es una clara ruptura, aquí sí está totalmente desprendido y vemos la cápsula, la membrana adentro del implante, ¿sí? Este es otro caso en la proyección transversa y sagital. Y bueno, también tenemos este otro signo que es que es el signo del aceite en la ensalada, que es cuando es un implante de doble material, ¿no? Y bueno, el trasudeado o bleeding es cuando la membrana presenta unos poros y el líquido, el silicón, sale de la membrana, pero queda contenido en la cápsula. La extracapsular, pues tanto el implante como la cápsula fibrosa están rotos y en la mastografía podemos ver pues claramente estas imágenes radiopacas adosadas al implante. En el ultrasonido, pues es este signo de tormenta de nieve, ¿no? Y bueno, también podemos ver los silicomas, tanto en el tejido mamario, ¿sí? Bueno, aquí en la resonancia magnética estamos viendo la salida del silicón, podemos ver los silicomas, aquí el silicón en el tejido mamario y también en los ganglios linfáticos. La herniación es rara, pero se produce en una cápsula fibrosa incompleta y hay que diferenciarla entre ruptura y contractura. Sí, esta es una herniación muy evidente y esta es en la resonancia. Y bueno, los implantes también pueden estar asociados al linfoma de células grandes, como ya hemos visto. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues un líquido periimplante repetidamente. ¿Sí? Esto se puede formar hasta 23 años después de haberse colocado los implantes y como una reacción, una transformación carcinomatosa después de una respuesta inflamatoria crónica. Bueno, este es un caso de una mujer de 35 años que tenía como antecedente inyecciones subcutáneas de modelantes desde hace 5 años y aparte se colocó implantes hace 3 años. El padecimiento lo inicia hace 3 semanas con dolor, enrojecimiento, fiebre y nódulos axilares dolorosos. A la exploración física, piel de naranja, eritematosa y ganglios bilaterales dolorosos. Entonces, estamos viendo aquí en este corte coronal cómo existen múltiples imágenes hiperintensas que abarcan
desde el espacio subdérmico, la grasa retromamaria y que representa las inyecciones de modelantes. Además, también estamos viendo estas imágenes aquí hiperintensas, ¿sí? Que son abscesos que se forman alrededor del implante, que se han formado alrededor del implante, en este corte sagital también vemos, pero además estamos viendo esta doble, ¿no? Esta doble intensidad que nos habla de que la paciente tiene un implante que no es únicamente de silicón. Y estamos viendo también estos ganglios, aquí después de la inyección del medio de contraste, ganglios muy aumentados de tamaño, una reacción inflamatoria muy importante con un aumento de la vascularidad, y vean toda la reacción inflamatoria alrededor del implante y claramente estos abscesos que tienen un realce de tipo anular. Y bueno, esto fue una mastitis. Pues muchas gracias. Espero que esto les haya servido. Y le doy la palabra a la doctora nuevamente, a la doctora Esther. Doctora. Muchísimas gracias, doctora Julia. Ella nos invita a recordar que la resonancia magnética aporta herramientas únicas para la evaluación tanto de implantes como de modelantes, y pues que se deben hacer controles de los mismos. Finalmente voy a ceder la palabra al doctor Carlos Casián Ruiz Velasco, quien es médico por la Universidad Panamericana, es especialista en radiología, subespecialista tanto en resonancia magnética de abdomen como en imagen e intervencionista mamario por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él nos da la plática en relación a la utilidad de la resonancia magnética en endometriosis. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y bueno, trataré de hacer esta plática lo más breve, conciso posible. La endometriosis, como sabemos, pues es una patología bastante frecuente en la población femenina. Básicamente es el crecimiento de tejido endometrial glandular y estromal fuera del útero. Este tejido, como es glándulas endometriales, pues es sensible a la estimulación hormonal cíclica y se puede presentar hasta en 10% de todas las mujeres premenopáusicas, por lo que es de gran relevancia en toda la imagen de la salud de la mujer. Básicamente la clínica más frecuente es dolor pélvico e infertilidad, y si bien hay diferentes teorías, todavía no se llega a un consenso sobre la etiopatogénesis de este tipo de enfermedad. Hay varias teorías como la menstruación retrógrada, ya que se ha visto que en algunas pacientes con trastornos mullerianos, pues tienen una obstrucción tubaria y hay más frecuencia de endometriosis, así como una metaplasia en la que hay células madre en la cavidad peritoneal que se desdiferencian a tejido endometrial o posterior a incisiones quirúrgicas. Histopatológicamente va a haber glándulas y estroma endometrial con sangre interpuesta en el estroma. La endometriosis es esta implantación en otros lados fuera del útero, como ya mencioné, y puede estar en los ovarios, en la superficie serosa de las trompas, recto, intestino, ligamentos uterosacros, básicamente cualquier porción declive dentro de la cavidad peritoneal. Hay tres formas de presentación principal: la superficial, que generalmente no se ve por resonancia magnética y se ve laparoscópicamente, en la cual hay pequeños implantes con morfología en granos de pólvora. Estos pueden ser negros por contenido hemático, pueden ser rojos o blancos por contenido fibrocicatricial. La endometriosis ovárica, que son los endometriomas, los famosos endometriomas, y son los quistes de chocolate por su color clínicamente, y la endometriosis profunda o sólida invasiva, en la cual va a haber, como su nombre lo dice, una invasión de la superficie peritoneal por más de 5 milímetros de profundidad. Empezando por los endometriomas, tenemos que tener claro que en una paciente con endometriosis se van a presentar en la mayor parte de los casos, hasta en 67%, y la presencia de su tamaño y número son indicadores de severidad. En las secuencias T2, como tenemos en la imagen inferior izquierda, vemos cómo estas imágenes quísticas tienen una señal un poco más baja que el líquido libre. Tenemos unos quistes foliculares completamente líquidos, y la lesión de mayor tamaño pues tiene una señal sucia, un sombreado o T2 shading que se le conoce. Y en las secuencias T1, la de en medio es con visualización de la grasa y la de la derecha es con saturación grasa, pues vemos cómo se hace muy evidente esta imagen hiperintensa por el contenido hematoproteináceo que tiene. Si se fijan,
es muy fácil detectarlas en las secuencias T1-FATSAT, y Togashi desde 1991 indicó que para valoración de esta enfermedad pues es muy importante tener estas secuencias T1-FATSAT. Sin embargo, pues bueno, no son las únicas cosas que se pueden comportar imagenológicamente hiperintensas en T1 y en T2, y bueno, hay otros datos que nos pueden orientar a la presencia de endometriosis, y bueno, la presencia de niveles en los ovarios es muy indicativo, ya que la endometriosis son, como ya había mencionado, cíclicas. Entonces, sangrados antiguos se van a depositar en las porciones de clive y sangrados más recientes un poco más arriba, haciendo este aspecto como en escalera de niveles. Y en la secuencia contrastada que vemos a la derecha, pues bueno, si bien hay realce de las paredes de los quistes, no debe de haber realce interno. Otro dato importante es la multiplicidad, ya que una imagen, un endometrioma quístico va a sangrar, va a cicatriciar, forma un quiste. Después, en el próximo ciclo va a volver a sangrar, se va a romper ese pequeño quiste y se va a formar otro dentro de él, de manera que después de mucho tiempo, pues pueden haber muchas imágenes quísticas, endometriósicas dentro de un lado del útero. Entonces, y pues bueno, la bilateralidad también es muy indicativa de que puede ser endometriosis. Aquí en estas imágenes vemos como, si bien los quistes en las secuencias de ponderadas a líquido, en esta secuencia T2-FATSAT que tenemos a la izquierda, brillan, tienen un aspecto que no es tan brillante como el líquido y tiene este sombreado T2. Uno de ellos tiene hasta un halo de hemosiderina, y si vemos en la secuencia de al lado, en un T1-FATSAT, pues bueno, si bien no brilla como en las imágenes pasadas, sí presenta una señal incrementada que indica ese contenido de restos de hemosiderina. Entonces, tenemos otros diferenciales, como les mencionaba, que pueden presentar esta alteración en la señal. Si bien el endometrioma es muy brillante, es en la secuencia T1-FATSAT, en la secuencia T2 va a ser más oscuro que el líquido. Sin embargo, puede ser muy similar a un quiste hemorrágico, y aquí nos puede ayudar algunos datos más sutiles. El hecho de que solo sea uno indica más que sea un quiste hemorrágico. Una historia clínica de un dolor pélvico súbito. También la señal T1 en el T1-FATSAT no suele ser tan brillante como en el endometrioma, como vemos en esta imagen. Y pues bueno, tenemos un caso por último de un teratoma quístico maduro, en el cual vemos que en las secuencias T1 y T2, con visualización de grasa, que son las de arriba, la imagen es hiperintensa en T1. Sin embargo, cuando ponemos el T1-FATSAT, a diferencia de las otras dos diagnósticos diferenciales, esta presenta supresión, por lo tanto podemos asumir que tiene grasa intralesional y que es un teratoma. Entonces, otro dato importante en el espectro de la endometriosis, pues es el hemosalpinx, ¿no? Entonces, el hemosalpinx es básicamente secuencia o de adherencias dentro de las tubas uterinas. Se presenta en 30% de los casos de endometriosis, y bueno, la bilateralidad va a aumentar la especificidad a que este hemosalpinx es por endometriosis. Entonces, en la endometriosis podemos tener hidrosalpinx por el contenido líquido que se formó por adherencias, o cuando hay implantes dentro de la serosa o intraluminales en la tuba uterina, pues bueno, se pueden llenar de sangre, ¿no? Como vemos en estas imágenes. En la imagen de superior derecha vemos cómo además el implante endometriósico está afectando el fondo de saco vaginal. Y en la imagen inferior derecha vemos que el contenido, más que ser líquido, es prácticamente hipointenso, porque es sangre en un estadio subagudo. Entonces, además, tenemos la endometriosis profunda, que es la tercera forma de manifestación de la endometriosis, en la cual hay implantes sólidos que pueden afectar cualquier porción de clive. Generalmente van a afectar el torus uterino y los ligamentos uterosacros a mayor frecuencia, y vean cómo es un tejido de aspecto fibroadherencial con imágenes quísticas hiperintensas en T2, que son ese tejido endometrial, y algunas veces pueden presentar zonas de tejido activo, o sea que es tejido endometrial que está sangrando cíclicamente, como en la imagen de la derecha, que es una secuencia T1-FATSAT en donde brillan porque la sangre está fresca. Sin embargo, bueno, dentro de los implantes endometriósicos, si bien sí se puede, este es un signo muy específico, el sangrado, no siempre se va a poder ver, ya que a veces el músculo liso y el estroma de las estructuras pues no permiten que este tejido glandular se estimule cíclicamente de la misma manera que lo haría un endometrioma. Entonces, la endometriosis profunda, pues la podemos dividir dependiendo dónde está, ¿no? Entonces, tenemos el compartimento anterior, que generalmente van a ser las estructuras más involucradas, la vejiga,
que por así decirlo, la estructura del tracto urinario más frecuentemente afectada, y los ligamentos redondos, sobre todo su porción distal cerca del canal de Nuc, en la que vamos a ver ese tejido infiltrante, y bueno, van a tener clínica de disuria, puede tener hematuria. Cuando se afecta el ligamento redondo, pues puede haber una sensación de masa y de dolor inguinal. Aquí vemos algunos ejemplos de este tejido infiltrante que afecta el domo de la vejiga, y otra imagen a la derecha de cómo está engrosado el ligamento redondo izquierdo. Cuando estamos hablando de endometriosis del compartimento posterior, esta, como les mencionaba, está en el torus uterino o en los ligamentos uterosacros en mayor frecuencia, pero también se puede extender a las estructuras adyacentes cercanas, o sea, al fondo del saco vaginal y al recto. Clínicamente, estos pacientes pueden tener dispareunia, dolor pélvico, sangrados transrectales, y es de buena práctica cuando tienen este tipo de endometriosis profunda posterior, pues aplicar un poquito de gel endovaginal y endorectal durante el estudio para poder así elevar el fondo de saco y que se hagan más evidentes estas lesiones. Aquí tenemos un ejemplo de un torus uterino y unos ligamentos uterosacros de predominio el izquierdo, en la imagen que está más en extrema izquierda, que están engrosados de aspecto fibrocicatricial, y además tienen en la secuencia T1 FATSAT pues focos de hemorragia, ¿no? En esta otra imagen vemos unas proyecciones sagitales en T1 FATSAT post-contraste y en un T2, en donde observamos tejido fibroadherencial endometriósico que se va desde el torso del útero e infiltra la pared del sigmoides. Vean cómo puede ser sutil, en donde solo, en este caso ya afecta la muscularis del sigmoides, pero puede afectar solo la serosa, en cuyo caso solo se va a hacer una adherenciolisis, pero en estos casos ya más severos, en donde ya hay tejido endometriósico que penetra hacia el lumen del sigmoides, pues lo más probable es que se haga resección de ese segmento de colon afectado. Por último, bueno, ya casi para concluir, tenemos que el endometriosis infiltrante además puede afectar el útero y causar ciertas dificultades diagnósticas. Si bien este tejido infiltrante viene de afuera para adentro, en donde el tejido afecta el aspecto posterior del útero, retrae, hace que el útero se vaya en retroflexión. Fíjense en la imagen del centro cómo la zona transicional presenta una imagen, una señal diferente a este tejido que está infiltrando. Sin embargo, este tejido se parece mucho a la adenomiosis, tiene sus focos tejido endometriósico activo, con zonas de sangrado que vemos en la imagen izquierda, pero con esta imagen que les muestro ahora, quiero hacer la pequeña diferenciación que la adenomiosis es básicamente por una angiogénesis de los vasos espirales, por lo tanto va a afectar la zona transicional, la cual se va a ver engrosada y perdida. Es un proceso de adentro hacia afuera, a diferencia de la endometriosis sólida infiltrante del útero posterior, que va a ser un proceso que afecta de afuera hacia adentro. Y es importante hacer esta distinción. También la endometriosis en el tejido fibrocicatricial, pues bueno, por esta otra teoría de la implantación, en la cual después generalmente de cesáreas o de miomectomías, pues este tejido se va a localizar en el sitio de incisión quirúrgica, y el paciente puede presentar con hiperemia, dolor en el sitio de la incisión. Y bueno, como en este caso vemos que en el ultrasonido se ve una imagen hipoecoica definida, que posteriormente en las secuencias de resonancia magnética es una imagen que presenta bastante realce post-contraste y contenidos hemáticos. Por último, no tenemos que olvidar que la endometriosis puede predisponer a la formación de cáncer de ovario de subtipo endometrioide o de células claras, y sobre todo lo vamos a sospechar en una paciente con historia de endometriosis que tiene zonas de engrosamiento nodular con realce heterogéneo dentro de los ovarios. Si bien es raro, se puede presentar de 1 a 2.5% de estos pacientes, y bueno, la dificultad es que el CA125, que es un marcador tumoral inespecífico, se puede elevar en los dos tipos de casos, en endometriosis o en cáncer de ovario. Sin embargo, hay una proteína secretora epididimal humana, hay 4, que es específica para y que se eleva en casos de transformación maligna de una endometriosis o de un carcinoma endometrioide de células claras de ovario. Entonces, como hemos visto, la resonancia magnética es de gran utilidad para la identificación, localización, clasificación, gradificación, planeación quirúrgica y para descartar involucro de ciertas estructuras en el caso de la endometriosis. Muchas gracias.